Hola, muy buenas tardes a este segundo día de las conferencias organizadas conjuntamente por la Universidad Católica, el ITEC y el CEFIT, las facultades de teología, los centros de estudio teológico de la ciudad de Córdoba, sobre este tema de una conversación pastoral, para la conversación sobre la conversión pastoral en clave sinodal. Ya el martes pasado estuvimos viendo el tema de la parroquia como un lugar privilegiado para pensar y gestionar un mundo abierto. Y hoy vamos a desarrollar el tema de la parroquia comunidad de comunidades misionera. ¿Es posible? Hoy les doy la bienvenida. Yo soy el padre Joaquín Medina, claretiano, director del CEFIT. Y hoy tenemos como panelista al padre Pablo Echepareborda, que es de la diócesis de Mar del Plata. Es licenciado en Teología Pastoral, es párroco de la parroquia de San José de Valcarce y también profesor de Teología Pastoral en la Universidad Católica de Córdoba en la Facultad de Teología. También es el coordinador del equipo de animación del primer sínodo diocesano en Mar del Plata. Como reacción y síntesis, después respuesta a la participación del padre Pablo, también tenemos otro Pablo Nasif, que es el vicario pastoral de la arquidiócesis de aquí de Córdoba. Entonces hoy tenemos dos Pablos, va a ser una exposición muy misionera la que vamos a tener esta tarde. Entonces le damos la bienvenida a ellos, damos la bienvenida a todos los que están participando. Imaginamos que a lo largo de la conexión se va a ir incorporando más personas, tenemos unas 60 participantes, pero para no atrasar más y ser puntuales en el desarrollo de nuestra charla, vamos a comenzar. Como el otro día, la dinámica va a ser igual. Vamos a dar unos 30-35 minutos para nuestro expositor para que haga la presentación de su tema. Dejaremos después unos 10 minutos para que el padre Pablo Nasif pueda hacer una resonancia y dar una respuesta a la exposición. Y les pedimos que por el chat, si es que durante la exposición van surgiendo algunas preguntas, algunos cuestionamientos que quieran realizar, puedan hacerlos a través del chat y si no al acabar la exposición, escribirlos ahí en el chat. Hoy será el padre Guillermo Rosolino, el director del ITEC, el que esté un poco coordinando el tema de todas las preguntas que vayan apareciendo en el chat y dando la palabra a los expositores para que puedan ir respondiendo a esas preguntas. Entonces, ya con esto le damos la palabra al padre Pablo, a nuestro expositor de hoy, para que pueda comenzar con su exposición. Creo que va a haber una presentación de PowerPoint para que nos anime en el desarrollo de su charla. Bienvenidos a todos y damos la palabra al padre Pablo. Bueno, muchas gracias Joaquín, gracias a todos por la invitación, sobre todo a las distintas instituciones educativas y niveles universitarios de Córdoba. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Una alegría estar ahí acompañando y presentando una pequeña reflexión, gracias también a los que se han sumado para poder escuchar este tema de la parroquia comunidad de comunidades, un tema ya muy conocido, trillado, pero la posibilidad real, es posible que sea misionera y hacer una comunidad de comunidades. Ese es el desafío en el cual me pienso introducir, pero bueno, saben que el tema parroquial tiene su complejidad, porque voy a presentar el Power. Acá está. Bueno, acá estamos, así. Un poco el temario que puse, los títulos, ¿no? Una aproximación a una comunidad viva, necesidad de una conversión parroquial en clave sinodal, elementos esenciales de la parroquia, son cosas que todos conocemos, pero a modo de recuerdo, dificultades pastorales y estructurales,
comunidad de comunidades, conversión misionera de la reforma de la parroquia y, si es posible, una parroquia comunidad de comunidades misioneras. Como le decía, la complejidad de la parroquia, todos la conocemos, creo que todos de alguna manera estamos vinculados a ella directa o indirectamente, y para delimitar el tema sabemos que hay una gran dificultad en abarcar todo, y es muy difícil abarcar toda la parroquia y toda su complejidad en nuestro diálogo, ¿no? Al mismo tiempo, no conozco las parroquias de Córdoba y conozco muy poquito acerca del camino sinodal que ustedes han llevado, porque está dentro de este proyecto sinodal que ustedes tienen. Por lo tanto, ya delimitamos el tema con que va a ser dar algunas ideas para poder pensar la cosa, pero el trabajo de pensarlo, si bien lo mío va a ser como una punta de lanza, espero, también va a ser la tarea que les corresponde a ustedes. Yo tengo 37 años sacerdote, he estado de párroco en 5 comunidades, actualmente hace 1 año y medio que estoy acá en Balcarce, realidades muy diferentes, el sur de Mar del Plata con la complejidad de los barrios más pobres, al mismo tiempo de la costa, Pinamar con mucha costa, ahora Balcarce, el campo y la papa, el centro de Mar del Plata y una parroquia periférica cerca del puerto. O sea, una gran diversidad que me ha dado una mirada. Sé que muchas de las cosas que quise hacer no las pude hacer. Sé que uno sabe lo que tiene que ir pensando, proyectando y muchas veces no lo puede hacer. Por eso tiene sus límites esta exposición y sepan que viene por ahí. Y al mismo tiempo, el límite dentro de este espíritu sinodal que me hubiera gustado trabajar estos temas que ahora voy a presentarles en compañía de gente de mi comunidad, pero bueno, no tuve la posibilidad, incluso todo el tema de la pandemia ha marcado ese límite. Entonces empezamos con esta que yo llamé, esto llamar, aproximarnos a una comunidad viva. Y quiero tomar este Evangelio de Juan. Todos conocemos cuando Juan el Bautista le dice a Andrés y a Juan el Evangelista posteriormente, o Juan, aquel es el Cordero de Dios. Y ellos siguen a Jesús, dice, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús dice, vengan a mi casa. Y entonces me animo a decir, la casa de Jesús era la primera parroquia. ¿Por qué? Porque según, en un sentido muy amplio, ¿no? Según Juan Pablo II, la parroquia es la última localización de la iglesia, en cierto sentido, la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Y este enfoque me parece muy importante, ¿no? Ver desde aquí. Y la casa de Jesús era un modo de que Dios estaba presente en medio de la gente. La casa de Jesús era una casa, la casa de Dios, en medio de las casas de la comunidad del pueblito donde él vivía en Nazaret, o donde se fue trasladando después. Por eso, si uno se hace un poco una imaginación al estilo muy jesuítico de ese pasaje evangélico, nos vamos a encontrar que a Jesús los discípulos llegan, pero no llegan y estaba Jesús solo, obviamente, estaba en las casas de aquella época, estaba la presencia de los padres, María, José, si estaría vivo todavía, la casa de los parientes, de los amigos, y ahí se empezó a compartir la mesa familiar. O sea, Jesús le dijo, vengan a mi casa para compartir la vida. Y esto creo que es muy lindo, ¿no? Jesús empieza en esa casa, se hablaba del reino, en aquella casa se hablaba de la realidad, del imperio romano, se hablaba de los problemas de la época, se hablaba de la cosecha, se rezaba, se oraba al Padre, o sea, todo lo que uno después puede pensar que tiene que ser una parroquia, ya estaba de alguna manera en ese primer pasaje. Obviamente no podemos recorrer todo el Evangelio, todos los momentos que significa Dios con nosotros, ¿no? Él plantó su tienda entre nosotros y es como de alguna manera aproximarnos a Jesús es aproximarnos a que las parroquias vayan en este estilo. Por eso, una tesis que voy a proponer es esto: la vuelta a Jesús y su estilo de vida es fundamental para renovar nuestras parroquias, para que sean el lugar del encuentro con el Señor y los hermanos, que sea el lugar de la contemplación y de la celebración, lugar del pan compartido y entregado,
de anuncio alegre y esperanzado, de compromiso y de misión. O sea, mirando a Jesús, y esta es la tesis, ¿cómo podremos hacer? Si podemos hacer comunidades, una parroquia misionera, volver al estilo de vida de Jesús. Porque ahí es donde tenemos la fuente de todos nosotros los cristianos. Para esto, sabemos que se ha tratado mucho, ya desde el Vaticano II en adelante, y particularmente en el último tiempo, en la Aparecida, en Evangelii Gaudium, y todos los demás elementos, la necesidad de una conversión parroquial de nuestras parroquias en clave sinodal. Hay un principio que se toma de Medioevo, que toma la Comisión Teológica Internacional, y que es muy importante para esta clave sinodal, que rescataron los teólogos: lo que afecta a todos debe ser tratado por todos. Este principio a mí me llama la atención, que durante tanto tiempo no lo hayamos visto, no lo conocíamos, ahora salió a la luz, me parece a mí, al menos para mí. Por lo tanto, los sinodales, que lo que afecta a todos, tiene que ser tratado por todos. Lo parroquial tiene que ser tratado por todos. Por lo tanto, es necesario ver que las parroquias tienen su gran vigencia, sin embargo tienen necesidad de una conversión pastoral integral. El Papa en Cracovia en el 2016 dijo: quiero subrayar una cosa, la parroquia siempre es válida, la parroquia debe permanecer, es una estructura que no debemos tirar por la borda. La parroquia, precisamente, la casa del pueblo de Dios, es a donde vive. El problema está en cómo la oriento, cómo hago esa conversión. Por eso, en clave sinodal, un aspecto que se señala es: la parroquia tiene que renovarse a nivel misionero, para que esté permanentemente en misión. Ahora, no es cualquier parroquia, es la parroquia del 2020 que estamos viviendo, ¿no? Donde estamos viviendo un periodo de pandemia, de aislamiento, de distanciamiento, cada lugar lo estará viviendo como puede. Y como decía el Papa en aquel discurso, en aquella oración tan importante, esa noche en la Plaza de San Pedro, en la pandemia desenmascara las falsas seguridades. Y entonces, esto también la pandemia nos ha desenmascarado nuestras seguridades parroquiales, porque bueno, más o menos todo venía, se daba la catequesis, Caritas funcionaba, teníamos las celebraciones con un cierta cantidad de gente, y ahora nuestras seguridades también se nos vino abajo en este tiempo que nos toca vivir. Pero al mismo tiempo quería retomar el tema, algunos puntos que yo tomé del documento final de ustedes del sínodo, donde aparece el tema de parroquia, en varios temas. Hablan de la parroquia renovada y cómo renovar la catequesis, cómo hacer espacio para los jóvenes, cómo dinamizar los organismos de comunión, cómo alcanzar a lograr una mesa de escucha y de diálogo, una opción evangélica por los más pobres, débiles y sufrientes, y la construcción de la sociedad y de la patria. Un montón de elementos que hacen para replantear lo que significa la parroquia, y tomando esos elementos que ustedes tienen como consecuencia del sínodo. Entonces, ¿qué tenemos como clave sinodal? Decíamos, bueno, lo que compete a todos lo tenemos que tratar entre todos, tenemos que llegar a una transformación, pero lo sinodal nos pone algunos acentos, ¿no? Primero es necesaria una escucha, un diálogo y un discernimiento comunitario. En el decir de nuestro obispo de Mar del Plata, ese es el estilo sinodal: escucha, diálogo y discernimiento, que tiene que ser realizado por todos, donde todos, por el sensu fidelium, pueden participar y deben participar. Pero al mismo tiempo, esta clave sinodal nos dice, bueno, nos encontramos con Jesucristo, tenemos que llevarlo a los demás, o sea, salir a pasar de una pastoral meramente de conservación a una decididamente misionera. Y por lo tanto, los lenguajes, los gestos, van a tener que transmitir la misericordia para penetrar el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. Para esto, lo que decía el Papa Francisco a los movimientos: no tengan miedo, dejen que el Espíritu los lleve por caminos nuevos y estén abiertos a las sorpresas de Dios.
porque el Papa les estaba pidiendo a los movimientos una misa de Pentecostés, que se dejen guiar y que no se abroquelen en estructuras que ya habían logrado a lo largo de los tiempos, sino que ahora les pedían la novedad del Evangelio. Por eso es importante que nosotros descubramos esta necesidad de que tenemos que entrar en una dinámica sinodal donde todos podamos participar, y vamos a ver después algunos elementos más. A modo de rápidamente de síntesis, ¿qué es una parroquia? Una comunidad estable de fieles, donde hay diversidad de miembros, carismas y ministerios. Está en una diócesis, y tiene, por lo general, bueno, hablamos generalmente de parroquias territoriales, hay parroquias personales que son las menos, bajo la cura pastoral de un párroco que tiene una vinculación con el obispo bajo su autoridad, que no significa esclavitud. Eso sería lo que el código discierne sobre lo que es la parroquia, pero hay una definición, me parece mucho más vital, que dice Aparecida, son células vivas de la iglesia, que parten de la experiencia de Cristo, donde los fieles tienen esta experiencia de Cristo, y de la vida eclesial, la comunión, donde se sienten parte y pertenecen a esta iglesia, y son casas y escuelas de comunión. Nos hemos encontrado con que muchas veces en la parroquia, muchas veces los estructurábamos por un territorio, por una dinámica cultural, las celebraciones litúrgicas, o el tema de los sacramentos, el derecho, o la administración, pero fundamentalmente la parroquia tiene que tener un servicio evangelizador, porque es la última instancia eclesial, más allá de las comunidades eclesiales básicas y demás, donde la iglesia tiene que vivir lo que ya es. La iglesia existe para evangelizar. Y de esa dinámica tenemos que tomar esa fortaleza y esa dinámica. Ahora, dentro de estos elementos esenciales, sabemos que hay una serie de dificultades pastorales y estructurales. A modo de descripción y muy rápido, porque no me puedo detener en esto, quiero detenerme más en esto de la formación de comunidades. Las dificultades es que a veces tenemos un esquema muy tradicional, el famoso que se hizo así, y que es muy difícil de mover. Es cierto que la mayoría de nuestras parroquias está conformada por gente mayor, entre los cuales yo también estoy, ¿no? Y que muchas veces el esquema tradicional, la modalidad, uno trata de no cambiar demasiadas cosas. A veces hemos caído en parroquias sacramentalistas, rituales, o parroquias con poca apertura a los demás, con liturgias poco participativas, donde hay una heterogeneidad de participación. Está el grupo nuclear que está siempre, habitualmente participa, los que vienen a la celebración de algún sacramento, algún responso, alguna misa de difuntos, y los que vienen muy de vez en cuando, y también ahí encontramos la gente de la religiosidad popular. También encontramos muchas veces poca flexibilización ante los cambios culturales. El mundo va cambiando y muchas veces la parroquia sigue como en piloto automático, de alguna manera tratando de llevar adelante ciertas cosas muy estructuradas, ¿no? Y por último, lo plantea también el sínodo de Amazonia y demás, en la poca adaptación a la realidad circundante. Y ahí nos encontramos con que el mundo cambia, pero las parroquias permanecen. Y permanecen con el mismo esquema, posiblemente algunos de comienzo del siglo XX, y que por eso no dan mucha respuesta. Pero junto a las dificultades pastorales, encontramos también algunas tensiones, que también las describo, que no sé, eso sucederá en Mar del Plata, calculo que en Córdoba no existe. Tensiones entre la parroquia del centro y la periferia parroquial, donde, por ejemplo, parroquias que generalmente están más, no solamente las céntricas, sino que las más alejadas, tienen un núcleo, por ahí de donde surgió la parroquia, pero tienen 5, 6, 7, 10, 12 barrios. Hay tensión a veces entre el centro y la periferia. A veces hay en la parroquia hijos y entenados también, porque tal realidad eclesial es más fuerte, tal otra, el movimiento tal lo quiero más que al otro movimiento, que los scouts me molestan un poco, que me gusta mucho más
en los jóvenes, bueno, esas cosas lamentablemente son tensiones. La otra tensión que puede haber es los amigos del cura y los excluidos. ¿Sí? Lamentablemente puede darse, o una tensión que muchas veces se da, la tensión entre pobres y ricos. Entonces, yo tenía esa parroquia que estaba en Mar del Plata, tenía la Costa Rica y los barrios pobres. ¿Sí? Parroquias tradicionales y parroquias desestructuradas. Tensión entre las áreas, que la liturgia, que está en conflicto con la catequesis, que la catequesis con la Cáritas. Bueno, tensión también entre la parroquia, de la cual soy párroco, y la parroquia vecina, o la parroquia que está en mi decanato. La aceptación de las diversidades y las complementariedades, que muchas veces cuesta, y también la otra tensión entre el decanato y la participación diocesana. Muchas veces tendemos a cuidar nuestra quintita y no incluirnos dentro de la pastoral diocesana. Voy a lo que me parece más nuclear, la parroquia como comunidad de comunidades. Podemos decir que la iglesia se configura como una comunión orgánica. Está caracterizada justamente por la diversidad y complementariedad de las vocaciones y la forma de vida, los ministerios, los carismas y las responsabilidades, gracias a los cuales cada uno de los fieles cumple una misión en relación con todo el cuerpo. Fíjense ya esta pequeña definición, de donde se habla de la iglesia, pero que yo lo quiero aplicar a la parroquia, es una comunión orgánica. O sea, la iglesia es comunidad, la parroquia es comunidad, pero es una comunidad orgánica, donde, siguiendo la imagen del cuerpo de Pablo, es un organismo vivo. Y lo que anima al organismo vivo es el Espíritu Santo. Después vamos a volver sobre el Espíritu Santo. Pero esta organicidad de complementación entre todos los miembros vivos de la iglesia es importantísimo. Por eso en una época se pensaba que la unidad de la iglesia era uniformidad. Hoy, gracias a Dios, hablamos que no, que hay diversidad y hay complementariedad. Las diversas vocaciones, los diversos estilos de vida, la vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida laical. Hay diversidad de ministerios, carismas, de responsabilidades. Por eso todos ahí tienen espacio. Y esto me parece muy importante porque el cuerpo es dinámico y es orgánico. Y donde todos de alguna manera ayudamos a que el cuerpo esté vivo. Cuando algo se nos enferma en el cuerpo todo lo siente. Cuando algo dinamiza el cuerpo todo lo vive. Por eso es bueno este principio, que también es sinodal, ¿no? La diversidad no daña la unidad, sino que la enriquece. Y esto me parece fundamental para pensar las comunidades. No podemos ser comunidades que creamos que estamos en unidad porque somos uniformes, porque todos pensamos lo mismo, porque todos nos vestimos de la misma manera, porque todos hacemos las mismas cosas. No, es interesantísimo cuando una parroquia se enriquece con la diversidad de muchos miembros y de muchas realidades, ¿no? Ahora, Aparecida dice, esta de la renovación parroquial va a permitir que las parroquias sean de verdad espacios de iniciación cristiana, no solo de catequesis para dar sacramentos, iniciación cristiana, educación y celebración de la fe, abierta a la diversidad de carismas, servicios, ministerios, organizado de un modo comunitario y responsable, que puedan ser integradoras, abiertas de movimientos, de apostolados ya existentes, que puedan ser atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a distintos proyectos pastorales supraparroquiales, a las realidades circundantes. O sea, la renovación parroquial tendrá todo esto si realmente nos vamos dejando transformar. Por eso hace falta que la parroquia sea una comunidad que integre la totalidad de las comunidades y que cada uno de los demás grupos, servicios, carismas, ministerios, sean verdaderamente comunidades. Ahí está el desafío de poder lograrlo y que haya un crecimiento y una pedagogía de crecimiento en el ámbito comunitario. Por eso, algunos detalles que propongo es que los misterios y los carismas son dones con que el Espíritu Santo guía a la iglesia. No hay que tenerle miedo que el Espíritu sople
donde quiera, como quiera, y abra, y nos entre el aire fresco, como decía Juan 23 con respecto al concilio. También dentro de la dinámica sinodal y dentro de la formación de comunidad de comunidades, tiene que existir un nuevo modo de relacionarse entre los pastores y los fieles. Tiene que repensarse las relaciones de igualdad y autoridad, y estas tienen que ser evangelizadas con la fuerza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un autor que dice, ya no tenemos que pensar más entre sacerdotes y laicos como dualidad dentro de las parroquias, sino entre los carismas y los ministerios, lo institucional y lo real de las diversidades. Por eso, en este modo de relacionarse de los pastores y los fieles, es necesario que los laicos participen en el discernimiento, la toma de decisiones, la planeación, la ejecución. Ustedes vieron que algo empezó el concilio, después muy suavemente, muy tibiamente, el Código de Derecho Canónico propuso la posibilidad de un consejo pastoral parroquial y diocesano. Después Juan Pablo II, ya en Christifere Laici, habló de la necesidad. Juan Pablo Francisco dice, no pueden no estar, tienen que estar en las decisiones, en planeación y ejecución. Y acá dentro de esto también es importante plantear el rol de las mujeres en las parroquias. Sabemos que la mayoría de las parroquias están dinamizadas por la vida y el aporte de todas las mujeres, donde muchas participan de un modo activo en esto que decíamos antes, ¿no? Pero sin embargo es algo que todavía tiene que darse un poquito más. Para que sea una parroquia sinodal, hace falta renovar las estructuras de diálogo y participación. Permanentemente tienen que darse estos espacios de consulta, de participación, de ver qué es lo que tenemos que hacer, que realmente el COPAPA sea al menos nosotros llamamos así, Consejo de Pastoral Parroquial o de Parroquial Pastoral, sea realmente dinámico. Es difícil pasar de un COPAPA que sea juntar y ver cuál es la agenda de la parroquia durante el año a pensar la evangelización. Pero sin embargo, creo que es algo que se tiene que lograr y tenemos que buscar. Ahora, junto con esto, tenemos que buscar que sea este clima de comunidad, sea una atmósfera en la cual todos podamos respirar la misma realidad. Por lo tanto, tratar que sea una parroquia inclusiva con una opción clara por los pobres, y ustedes lo decían ahí en el sínodo. Y esto se va a dar cuando se logre una espiritualidad de comunión y donde se acepte a cada uno como viene y entre todos nos ayudemos a ser mejores, a cambiar, a dinamizar nuestra vida. De ahí que la parroquia se convierte en una parroquia en salida, porque una vez que uno está realmente en sintonía con los hermanos, se genera una parroquia que es difusiva y atractiva. Cuando en una parroquia estamos contentos, felices, gozosos de lo que estamos realizando y nos vamos vinculando y encontrando con los hermanos, y eso es el aspecto de los que estamos hablando. Cuando tenemos en eso también, particularmente, una opción por los pobres y por llegar al hermano que está más alejado para poder presentarles y compartirles nuestro Cristo, obviamente va a ser muy dinámica. De ahí que hace falta que los párrocos también nos convirtamos, para ser los animadores de este tipo de comunidad. De nada serviría que tengamos una dinámica todo muy armada, estructurada, organismos pastorales y todo, si los párrocos no nos animamos a dejar de ser un poco los patrones de estancia para ser animadores de la comunidad. No tenemos la plenitud de los carismas, pero sí tenemos el carisma de la unidad, de la totalidad, en cuanto a animadores de la comunión fraterna. Para esto hace falta encuentros con equipos de animación, para escuchar, para dialogar, para discernir, encuentros constantes. Y también la importancia de incorporar a todos en la dinámica de comunión orgánica. Es difícil. Cuando lográs
ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando uno intenta incorporar a la gente o movimientos que andan por ahí sueltos y los tratás de buscar y de dar el espacio y demás, muchas veces la gente hasta que te pega la vuelta dice, pero gracias porque usted nos acompaña. En vez de decir, qué bueno que nos pudimos sumar a esta comunidad. Pero bueno, ¿no? Nosotros tuvimos el año pasado un hermoso trabajo con los movimientos, y el obispo les insistía, ustedes no están en la diócesis de Mar del Plata, ustedes son la diócesis de Mar del Plata. Ustedes son la iglesia diocesana, no solamente están, sino que son. Y eso a ellos les hizo mucho bien, les ayudó a percibirse de otra manera dentro del ámbito. Bueno, a ver. Ahora, para esto necesitamos, como decíamos, si queremos ser comunidad de comunidades, nos hace falta dar un paso más. ¿Cómo logramos esta conversión misionera? Y acá son enunciados, lamentablemente nos llevaría mucho tiempo poder alcanzar la profundidad, ¿no? Esto que venimos diciendo, una iglesia en salida, una iglesia que se reforma por la conversión misionera, porque el Papa lo dice, cuando la iglesia se reforma por la conversión misionera renueva a la iglesia. Es como una dinámica, ¿no? Es como una cosa experiencial. Si la iglesia se anima a ser misionera, la misma misión lo va a convertir. Es el testimonio por ahí que uno ha recogido gente que me decía, nosotros dejamos los colegios y nos fuimos a vivir a comunidades insertas. Y ese estar con la gente, salir a estar con ellos nos ayudan a redescubrir una iglesia distinta, una iglesia de la fraternidad, de la alegría, del compartir, del dolor, no desde una mirada, porque dice, en el colegio te decían, venían a hablarte de los problemas de los pibes, de la escuela, del estudio, de esto, lo otro. En la casa donde estábamos viendo, hablábamos de la vida, de las necesidades. Por eso, este principio que nos da Francisco, ¿no? La iglesia se reforma por la conversión misionera, porque justamente es la conversión misionera y la misión la que van a renovar la iglesia. Para esto, lo que decía al comienzo, la importancia de volver a Jesús. Volver a la vida de la misión de Jesús. Decía, uno puede hacer un plan de pastoral volviendo a ver cómo Jesús trabajó con los apóstoles. Y es importante aprovechar todas las potencialidades pastorales que tiene la parroquia. A veces funcionamos con un 5%, no solo de los fieles, sino de todas las capacidades que tenemos como parroquia. Por eso hay que inventar, salir, buscar la gente, ponerse la dificultad de la gente para responder desde ahí. Ahí van a empezar a aparecer un montón de realidades. Porque muchas veces decimos, no hay lugar para los demás. Alguien viene, quiere incorporarse, no, ya está todo armado. No puede ser que esté todo armado. Si tenés una parroquia de 30.000 habitantes y tenés 10 grupos, ¿y cuánta gente tenés? 100 personas en cada grupo, 1.000 personas, y tenés 30.000, ¿no? Te quedan 29.000 afuera, algo no te está funcionando. O sea, algo te puedes potenciar. Un tema que también es muy rico, que tendríamos que detenernos más, y que creo que en Córdoba los dos tienen como una cosa importantísima, es la importancia de la pastoral urbana, donde es un dinamismo que hay que aprender a descubrir, esto que dice Aparecida, Dios vive en la ciudad, y si vive en la ciudad tenemos que encontrarlo en la ciudad y poder buscarlo y darle una respuesta a Dios desde ahí. La importancia del Papa habla de esta cultura del encuentro, la importancia de la religiosidad popular. No. La importancia de la dimensión social del Evangelio, que fue de lo que se habló el otro día, la charla y la evangelización. La opción por los pobres en el corazón de Dios. En definitiva, cuando el tema de la pandemia, el Papa dice hay que sanar al mundo herido. Y la respuesta es una santidad comunitaria y misionera, como una totalidad, eso lo decían los obispos en la Vega Mar Adentro. Y acá vuelvo a la pregunta del origen y el título, ¿no? ¿Es posible una parroquia, comunidades misioneras? Obviamente que
la respuesta parte de Jesús. Es mismo que Jesús nos dice, no teman, yo estoy con ustedes. O Francisco en Evangelii Gaudium nos decía, no se dejen robar la esperanza ni la comunidad. Por eso creo que lo bueno es volver a Jesús, encontrarnos con Él, la fuente de la vida, que es vida plena para todos. Pero no, no volver individualmente, volver como comunidad, volver guiados por el Espíritu Santo. O sea, es necesario, ¿se puede hacer una parroquia comunidad de comunidades misioneras? Yo creo que sí, porque formar comunidades es el estilo de Jesús. Hacer que entre todas las comunidades nos amemos, sí. Que la dinámica misionera nos lleve a encontrarnos con todos los hombres y con todas las personas, con sus realidades y con sus problemáticas, sí. Ahora, ¿desde dónde vamos a volver? Desde Jesús, desde la fuerza de la dinámica del Espíritu Santo, pero no ya como individuos, sino como comunidades, que se animen a vivir el desafío de la fraternidad. El Papa nos lo dice en Fratelli Tutti, ¿no? La necesidad que tenemos de pasar de ser socios a convertirnos en hermanos, por poner solo una sola frase de él, ¿no? Pero para esto, ¿qué será necesaria? La formación. Tenemos que tener un camino pedagógico que nos enseñe a crecer en la sinodalidad, donde realmente aceptemos, nos encontremos, valoremos, descubramos a cada uno de los demás. Y entonces los pastores, los animadores, los líderes tienen que ser formados en esta dimensión misionera. Ahora, un punto más que me parece importante, tenemos que hacer que nuestras comunidades sean verdaderas comunidades de fe y de caridad. Muchas veces hemos insistido en formar comunidades de fe, pero nos faltó, me parece a mí, formar comunidades de caridad, donde nos amemos, nos respetemos, nos cuidemos, nos sostengamos, y daría un paso más, también ser unas comunidades de esperanza, al que vivimos en la alegría y en la confianza que Dios hace nuevas todas las cosas, donde todos puedan conocerse, valorarse y amarse, donde todos puedan compartir. No todas las parroquias tienen 10 salones para poder tener 10 actividades juntas. Y ustedes saben que parte de las tensiones de la parroquia es quién tiene la llave y quién tiene el uso del salón. A veces, sin entrar en hablar de las secretarías, cómo funcionan las secretarías parroquiales. Bueno, todas cosas que todos conocemos, yo no se dan cuenta, no digo ninguna cosa súper nueva, pero sí es necesario saber que podemos llegar a formar unas comunidades misioneras, pero también tenemos que ver la gradualidad de la conversión y la identificación con Jesús y con su reino. No necesariamente los que están adentro de la parroquia son los convertidos, ni necesariamente los que vienen de afuera les falta convertirse. Pero sí es necesario descubrir que todos hacemos un camino. Nadie está totalmente terminado en el camino de la fe. Pero sí es importante que nos estamos viviendo. Dentro de esto, decíamos, también es que estar en un mundo abierto. Bueno, eso también fue el tema de la charla del martes. Y trabajar también por el cuidado de la casa en común, que es otro tema que apenas pude tocar desde Laudato Si, el sínodo de Amazonia, o Amazonía, como dicen los brasileros, donde es importantísimo esto de conocer la realidad y desde ahí poder dar una respuesta. Entonces, como síntesis, digo, sí es posible una parroquia, comunidad de comunidades misioneras. Si volvemos a Jesús, si nos dejamos animar por el Espíritu, formando comunidad de fe, de amor, y ahora agregaría esperanza, y con la disponibilidad del profeta. El profeta que dice, aquí estoy, envíame. Pero al profeta yo le añadiría la otra cosa, aquí estoy, envíanos. Porque cuando realmente salimos a comunicar la buena noticia, entonces dejamos que el Señor nos evangelice, experiencia que todos hemos tenido en algún momento de misión. Hemos salido a evangelizar, a compartir el Cristo que tenemos y hemos sido renovados en nuestra vida de fe por los hermanos con quienes nos hemos encontrado. Porque no vamos a encontrarnos con gente que no cree. A veces nos encontramos con alguna persona que no cree, pero con gente de fe que la vive a veces
más intensamente que nosotros. Entonces, esta es la propuesta, animarnos a ser realmente nuevos discípulos, que vayamos a anunciar el Evangelio como dijo Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y que nos sintamos invitados y aceptemos esa invitación e ir en comunidad a llevar el Evangelio para que ese Evangelio nos revitalice a cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias por la atención, por escucharme y bueno, quedo a disposición de ustedes. Bien, le damos las gracias a Pablo por todo lo que ha estado compartiendo con nosotros. Como decíamos, el otro Pablo Nasí, desde acá, desde Córdoba, va a responder y hacer una reacción a la presentación de Pablo Etxepare Huerta. Ya les invitamos, como decíamos, de ir aprovechando el chat para, si haya preguntas que se quieran ir formulando, que puedan ir escribiéndolas en el chat, mientras que el padre Pablo Nasif hace la respuesta y la reacción a esta charla de Pablo. Damos la palabra entonces a Pablo. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Pablo, tocayo. Y gracias a todos por participar. Bienvenidos. Por un lado, agradezco de Pablo esta mirada bastante integral de la parroquia y la invitación a hacer comunidades, con una conversión misionera, ¿no? Como terminaba diciéndonos, y hacía una mención al inicio también, esta mirada de que es posible construir una comunidad de comunidades, una parroquia como comunidad de comunidades, y como nos mencionaba muy bien, haciendo mención al Papa y a los documentos de la Iglesia, la clave misionera, la misionariedad como dinamismo permanente. También mencionaste, Pablo, algo que me parece interesante porque hay una mirada, hay una concepción, estos paradigmas históricos que cambian, y es esta mirada institucional, esta concepción institucional. La parroquia es una institución como lugar especial, y la parroquia como comunidad de comunidades a veces la queremos como embretar en la institución y hace un poco de ruido, que no se oponen, pero hacen un poco de ruido, esas dos miradas, ¿no? Y en esto me parece importante, y sumo a lo que vos decías, que lo decías muy bien, creo que la mirada de comunidades va más allá de cualquier edificio, ámbito territorial. Es más, la instrucción de la Congregación del Clero de junio sobre la conversión pastoral de las parroquias, decía que hay comunidades en territorios existenciales, ¿no? Y si bien la pandemia nos ha puesto en una nueva dinámica, que esto es interesante leerlo, en la nueva dinámica de comunidades ya fuera del territorio, por adhesión de simpatía, de historia, de experiencia eclesial, de experiencia de fe, con el riesgo que tienen las redes y las comunidades virtuales por tal vez carecer de vínculos más profundos, creo que nos abre a una nueva dinámica también hoy para pensar lo que dice el Papa Francisco tantas veces, una iglesia poliédrica, una parroquia como comunidad de comunidades poliédricas. Incluso fuera del espacio parroquial, llamémosle edificio, y fuera del espacio parroquial, llamémosle territorio, ¿no? La concepción original de las parroquias, lo hacía mención Pablo, es territorial o personal en el Código de Derecho, pero me parece interesante porque entonces nos invita a varias actitudes, ¿no? Por un lado, a pensar las actitudes que construyen comunidad. El Papa lo menciona, vos lo mencionabas recién también muy bien, Pablo. Encuentro, cercanía, proximidad, como claves fundamentales. En ese proceso podemos acortar los vínculos para construir comunidad. En Córdoba, mirando el anuncio del Evangelio, lo llamamos y decimos en nuestro sínodo ser interlocutores de la buena noticia, esto que terminabas expresando, Pablo, interlocutores de la buena noticia y de la vida como está en el lugar. Desde ahí podemos
me parece poder formular, renovarnos como comunidades poliédricas cada parroquia, donde rompamos el esquema de que la parroquia son los que vienen, vos decías, los que tienen la llave, los que se sientan en alguna silla o en algún lugar, a pensar que la parroquia es todo aquel que está en este espacio, territorio y extraterritorio, pero está vinculado. Y en cuanto que está vinculado es comunidad. Que hay que hacer el proceso de gradualidad, que muy bien expresaba Pablo, ese proceso de gradualidad para ayudar, lo sociológico diría, a ser parte, tomar parte, hacerme parte, ¿no? Que es un proceso de conversión, también evangélica y espiritual y humana, ¿no? Mientras no seamos parte, formemos parte, tomemos parte, nos hagamos parte, difícilmente nos sentimos comunidad, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver de ambos lados, porque podemos nosotros caer en la actitud, y Pablo lo decía, en las tensiones que aparecen, ¿no? Caer en la tentación, en el riesgo de no ayudar al otro a sentirse parte, a tomar parte de la vida de la comunidad. Hasta con nuestros lenguajes. Otro tema que en nuestro sínodo fue muy debatido de distintas maneras, ¿no? En nuestros lenguajes, ¿quién es de la parroquia? Incluso a veces tenemos estos dualismos que decimos, la comunidad se va a encontrar tal día para festejar, pero no a todos están invitados. Entonces, somos comunidad, pero no todos están invitados. Soy parte, pero entonces... Y creo que esta dinámica entonces nos invita a poder pensar, repensarnos en este cambio paradigmático de conversión pastoral, pensarnos cómo pensamos la parroquia, para que sea realmente sinodal y misionera, para que en nuestras actitudes de proximidad y cercanía podamos ayudar con misericordia, yendo al encuentro y en la opción por los más pobres a todos, y pensarnos como comunidades poliédricas. Incluso en Córdoba muchas veces hemos hablado en este proceso sinodal de comunidades con perfil, ¿no? No todas las comunidades podemos tener como todo lo que se espera de una parroquia, por falta de capacidad, de formación, de agentes pastorales, de procesos, pero puede tener identidad la parroquia de un perfil más misionero. En otra época eran parroquias obreras, parroquias universitarias. Monseñor Angelelli en Córdoba lo hacía presente, ¿no? No es nuevo, hoy cobra un formato nuevo, ¿no? Y después me parece también muy interesante que sumando a lo que decía también Pablo, podamos pensar la misión en esta permanente clave paradigmática que llama Aparecida, misionariedad, no la programática solamente, ¿no? Que brota, como dice Pablo, del encuentro con Jesús. Brota de ese encuentro con Jesús. De un encuentro con Jesús que ya no es personal, porque para nosotros la comunidad se construye en Jesús. Y entonces la palabra de Dios en el centro, la vida compartida y mirada con fe, no es un agregado a la construcción de la comunidad, sino que es el fundamento de la construcción de la comunidad, ¿no? Esto que terminaba diciendo Pablo y que me parece siempre tan dinámico y tan importante poder reconocer. Me parece como muy rico volver incluso a la instrucción de la Congregación del Clero en algunas claves lindas que propone y mirarla en la pandemia, ¿no? La pandemia me parece que nos ha puesto en una experiencia de sentirnos comunidad más grande. En Córdoba las parroquias han estado, muchas parroquias, recreadas en la comunicación. Tenemos que seguir aprendiendo a comunicar bien el mensaje y como interlocutores. Hemos estado preocupados en realidades de dolor, Córdoba urgencia alimentaria, enfermos, personas con COVID, hospitales, realidades sin trabajo. Nos está abriendo un horizonte providencial, la gracia de Dios, para repensarnos en esto que vos decías, Pablo, al inicio, de qué es la comunidad,
qué entendemos y qué nos imaginamos como comunidad de comunidades, ¿no? A mí me llama la atención cómo hay gente de otros lados que se va sintiendo parte de la comunidad y hasta participa. El programa FE surgió en medio de la pandemia y nos está invitando a sentirnos parte de una comunidad, aunque no esté territorialmente ahí. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo hacemos ese itinerario de fe, ¿no? Y en esto termino con lo del Papa Francisco que vos citabas, ¿no? En Fratelli Tutti, de ser socios a ser hermanos. En Argentina decíamos de ser ciudadanos a ser habitantes, de ser habitantes a ser ciudadanos, podríamos decir como iglesia, ¿no? Comunidades que vayan ayudándonos a transformar ese dinamismo de ser bautizados o adherentes a ser discípulos misioneros, con vida propia, donde no todo se controla. Creo que esa tensión de querer controlarlo todo asfixia el espíritu y puede ser un mal de nuestras comunidades parroquiales a veces. Bueno, pero quiero ser respetuoso del tiempo. Gracias, Pablo, por la iluminación y, bueno, compartir con todos. Bien, muchas gracias. Gracias, Pablo, por la resonancia. Muy lindo los acentos que fuiste poniendo, esta imagen del poliedro, porque nos ayuda a pensarnos de otra manera, ¿no? La conversión es justamente aprender a pensarnos de otra manera, cambiar el luz, la mente, y esto realmente ayuda y creo que nos aporta muchísimo. Y esto de incorporar y tratar de dar el espacio a gente que tiene esa vinculación, pero que posiblemente no nos demos cuenta. Estamos tan metidos de nosotros mismos que muchas veces no nos damos cuenta de esa gente que tiene deseo de participar y que encuentra espacio de participación, y llamativamente, en esto que vos decías, la pandemia y la ayuda a la gente desde las Cáritas, nuestra Cáritas se renovó un montón, justamente por la cantidad de personas que quisieron volcarse y brindarse algo a los demás, ¿no? Así que te agradezco mucho y sobre todo estos acentos de pasar de bautizados o de meros piedras que están en el templo a convertirse en discípulos misioneros, ¿no? Así que muchísimas gracias por la resonancia. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Le estamos invitando para que vayan presentando preguntas por medio del chat. Veo que van surgiendo ya algunas que van apareciendo ahí. Le damos la palabra al padre Guillermo Rosolino, que un poco coordine este tema de las preguntas que van surgiendo para que se puedan presentar a nuestros dos panelistas esta tarde. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Pablo Echepareborda, Pablo Nasif. Aquí van surgiendo algunas preguntas que les voy comunicando de Tocho. ¿Qué se puede sugerir para la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad? De Griselda, cuando hay clericalismo en la parroquia, ¿cuál sería el desafío del laico con respecto de estar excluido? Bueno, si quieren ir atendiendo a esas dos preguntas. Bueno, me parece que la primera acerca de la docilidad, la creatividad misionera del pastor y de la comunidad, es como decir, ¿cómo hacemos para vivir el Evangelio? ¿No? Es como, yo creo que lo que hay que atender es decirlo, compartirlo, repetirlo, valorarlo. Muchas veces en la pedagogía se habla de no tanto lo que uno puede transmitir, sino de generar el feedback, ¿no? Esa capacidad de motivar al otro. Cuando uno le hace descubrir el valor de lo que puede pasar. O sea, muchas veces el discurso, lo que podemos saber, creo que todos los curas de alguna manera, o la gente más vinculada a la vida parroquial, a los copapas y demás, el discurso está. El asunto es cómo hacer para motivar
poner en valor, decir, bueno, mira qué importante que es esto. Ahí yo creo que lo primero que apuntaría, a mi modo, pues según lo que yo pienso, es buscar la manera para descubrir el valor y para motivar la importancia de descubrir la docilidad. Porque si uno no se da cuenta, a veces cuando hablamos de conversión pastoral, muchos dicen, no, pero estamos bien, ya ahí estamos en un problema grave, ¿no? Pero los otros tienen, el segundo problema es cuando decís, sí, tenemos que entrar en una conversión pastoral, pero no me animo. ¿Sí? Aparte, ¿qué puede cambiar si más o menos va a ser lo mismo? O sea, el asunto es cómo podés vender, digamos, si puede utilizarse este término más comercial, ¿no? Cómo poder vender el producto para decir, esta es la novedad del Evangelio. Y si la aceptás, entonces vas a ver cómo todo se renueva. ¿Sí? Cuando el Papa esto que decía, si la parroquia o la iglesia se convierte en misión, la misión va a renovar la parroquia. ¿Sí? Pero bueno, ahí nos encontramos con que la docilidad es muy difícil de lograr cuando no hay motivaciones, cuando uno no descubre realmente que es tan necesario lo que nos están proponiendo. ¿Sí? Porque a veces la tendencia a quedarse en las comodidades, y que lo hemos vivido posiblemente durante los 20, después de los 10, 15 años del concilio, hasta hace 10 años, 8, prácticamente hubo una tendencia a fijarnos en posturas y no querer renovar, ¿no? El restauracionismo que se hizo muchas veces en la iglesia, que fue terrible, y porque tampoco se vio la importancia. Por ahí hubo muchos sexos, eso puede ser, pero digamos, me parece que para la docilidad lo importante es descubrir la motivación y descubrir que vale la pena hacer un cambio de ese tipo, ¿no? Y tanto para el sacerdote como para la comunidad, todos, porque a veces el sacerdote quiere cambiar y la comunidad es más estructurada que el mismo sacerdote, ¿no? Muchas veces pasa eso. Y frente a la segunda, frente al clericalismo, ¿qué puede hacer un laico, no? Pedí, vos tenés, cualquier laico tiene carta de ciudadanía. ¿Mm? Ya el bautismo te da chapa, te da carta de ciudadanía, tenés un DNI y por lo tanto tenés derecho. Habrá que buscar los medios, habrá que buscar la prudencia, habrá que buscar el modo, habrá que encontrarse, pero el que dice el tango que no llora no mama, ¿sí? Y entonces muchas veces es bueno que el laico vaya, presente, diga, se esfuerce, proponga, no critique, pero sí proponga, arrime el hombro junto con otros hermanos, le muestre al párroco que es importante la incorporación y que no todo puede pasar por él. Y el día que uno se ponga en eso, a mí mi experiencia es que cuando la comunidad te empieza a mostrar cosas, el mismo Tata Dios te hace abrir los ojos. Si vos sos medio ciego y no querés ver y no querés escuchar, el Tata Dios, cuando tenés una comunidad que empieza a rezar, a acompañarte, a pedirte, a proponerte, y vos no querés saber nada, el mismo Dios te abre los ojos a través de la comunidad y te hace descubrir lo infeliz que sos cortándote solo. ¿Mm? Y creo que eso también es bueno, decir, animarse, no tener miedo a dar esos pasos, porque creo que son muy valiosos. Y después toda la comunidad va a quedar enriquecida. Bueno, esto es una pequeña devolución, ¿no? Si el otro Pablo seguro tiene más capacidad. No, me parece muy bien. No, yo simplemente digo, no olvidemos nunca que somos iglesia, aunque por algún motivo, el que sea clericalismo sacerdotal, clericalismo de la comunidad, clericalismo que se expresa de muchas maneras, somos iglesia y tenemos posibilidad de encontrar comunidades para participar, para compartir la fe, para anunciar a Jesús, ¿no? Y lo decía Pablo recién al inicio, la primera comunidad era la casa. Habrá que hacer procesos y no cansarse con esa certeza de que nos ayudamos y nos sostenemos y nos corregimos evangélicamente también, ¿no? Entonces, nadie está excluido de ser iglesia.
aunque no podamos, por algún motivo, muchas veces nuestros, curas, no encontremos las formas de participar, ¿no? Más activamente en un ámbito, pero hay muchos ámbitos. Y en eso habrá que ayudarnos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos. Creo que en parte la pregunta de Norma Pastorino ha sido atendida, pero se los digo, se las repropongo por las dudas. ¿Cómo se puede acompañar a los laicos que no participan si no lo pide el sacerdote? Y además, Marta Neuquén se pregunta, ¿somos capaces de ver los signos de los tiempos? Y hace referencia a la pandemia, la celebración de la Eucaristía, los laicos y laicas de emergencia, bueno, esas cuestiones. En una época se decía, el joven evangeliza al joven, ¿se acuerdan el encuentro de la época de la pastoral de juventud? Que está tomado un poco del obrero, del joven obrero, evangeliza al joven obrero que tenía la JOC. La importancia de los, llamémosle así, iguales, todos somos iguales en el bautismo, obviamente, más allá de la tarea que tengamos o del servicio que prestemos dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Todos por el bautismo estamos igualados, somos hijos de Dios, y esa es la primera categoría que es válida para nosotros. Pero yo creo que es mucho mejor que un laico se anime a acompañar a otro laico antes de estar esperando que el cura lo llame. ¿Sí? O sea, si vos tenés el don de descubrir que hay un laico que está necesitado o que quiere incorporarse, vos lo tenés al lado. O sea, si hay una cosa que me aprendí, que también es cierto, si Dios te hace ver esta necesidad, es que vos sos el que la tiene que solucionar, porque Dios te la hizo ver a vos. ¿Sí? Y si vos ves que descubrís un hermano laico que quiere participar, aunque no le den en participación, bueno, buscale la manera. ¿Sí? Porque vos sos un hermano que lo puede incorporar o que le puede dar cabida, y que muchas veces no se va a animar a dar un paso él solo, pero si ustedes cada uno le puede dar un paso, y tu comunidad, pues eso también es importante, no solo vos, tu comunidad lo recibe, lo lee el espacio y demás, realmente un buen día el párroco se va a encontrar con que tiene 10 fieles que no los conocía, le entraron a participar, y esto de dónde salieron. Bueno, la tarea de los laicos. Cuando Piroño, Cardenal Piroño, le dieron el tema de los laicos, porque lo sacaron de las congregaciones, al principio obviamente todo el mundo lo hemos sentido como si fuera una denigración, ¿no? Lo sacaron de un dicasterio y lo mandaron a una secretaría. Pero lo importante fue que él dijo, los laicos son la gran mayoría de los fieles de la iglesia. Y el Papa me pide trabajar con la gran mayoría, y no son, si miramos desde el Vaticano II, que todos somos iguales en la dignidad bautismal, qué mejor trabajar con la gran mayoría de los hermanos que Dios me ha puesto. Y bueno, a partir de ahí aportó muchísimo a los laicos, ¿no? Pero digamos, esto, no esperar a que las cosas las hagan los otros. Si Dios te da la oportunidad de descubrir tal realidad, te está dando también la gracia para poder acompañar esa realidad. Y lo otro, dentro de eso también, muchas veces los laicos se han quedado ante la pandemia, tenían sugerencias y no se animaban a decirlas. Entonces, a veces cuando nosotros hemos charlado con algunos laicos y demás, con sugerencias muy interesantes de superar, como decía, bueno, llevar la comunión a un enfermo, lo que sea, muchas veces no se animaron. Y ese es el problema. Yo creo que lo sinodal es animarse a dar, a tomar la palabra que me corresponde dar, ¿sí? Que me corresponde porque soy bautizado. Y tengo, como decíamos, carta de ciudadanía, soy plenamente iglesia. Entonces me parece que va por ahí la cosa. A mí me parece también en esto último que decías, Pablo, que está muy bueno esta sinodalidad para compartir y esta lectura que hacía la pregunta de los signos de los tiempos, esta oportunidad de leer lo que nos pasa, me parece que ha sido increíble, quizás una mirada muy personal, la experiencia de esta eclesialidad en casa.
que ha roto la estructura de la eclesialidad en el templo, ¿no? Porque no podíamos ir al templo. Si podemos leer un poco más, quizás, ¿no? ¿Qué significa? Porque de hecho ha sido la experiencia de las primeras comunidades. Y la iglesia, vos comenzaba hablando de que Jesús iba a las casas, ¿no? Cuando la palabra de Dios ha estado en la casa, cuando la experiencia de comunión ha estado presente por otros motivos y no por el abrazo que tanto extrañamos, me parece que está interesante leerlo. Y hablo de nueva eclesialidad porque me parece que es algo que viene para quedarse, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir ondándola como leyendo y descubriendo el paso de Dios. Muchas gracias, Pablo. Soledad nos comparte una reflexión en torno a los derechos humanos. Y Mauro me ha enviado acá una pregunta en privado. Dice, hoy asistimos a una realidad cada vez más presente, que son las parroquias sin sacerdotes. Y la pregunta es entonces, ¿cómo trabajar las realidades de estas comunidades en donde no se tiene un sacerdote presente como tradicionalmente teníamos? En esto... Yo sé que no tenemos respuestas para esto. No. A mí me parece que hay dos cosas, ¿no? Vuelvo al instructivo de la Congregación del Clero, que abre respuestas y opciones que en Córdoba al menos se vienen hablando y fue parte del proceso sinodal. En el aula sinodal estuvo presente y tenemos que seguir reflexionando porque hay decisiones que obviamente son del conjunto eclesial y el obispo tendrá que también asumir y poner. Pero el instructivo de la Congregación del Clero habla de comunidades animadas por laicos, por religiosas, como incluso están en otros lugares del país, ¿no? Comunidades que puedan unirse, nuevos formatos. Digo, parece que el horizonte es amplio en la creatividad y acá vuelvo a la experiencia comunitaria. Seguramente habrá que poder repensar cómo la Eucaristía está presente, que será otro desafío, ya que es el centro también de la vida comunitaria, pero me parece que hay posibilidades para seguir pensándonos y también providencialmente, como lo dice el mismo instructivo, no solo por ausencia de ministerios ordenados, sino como una providencia de Dios para este tiempo y que me parece que hay que hacer camino. Sí, esta instrucción que tiene muchos elementos, pero sobre todo esta parte más de distribución y demás, nosotros también estamos pensando en el sínodo, el tema de la distribución del clero, ¿no? Nosotros tenemos una parroquia que es una diócesis que tiene un núcleo muy grande, como es la ciudad de Mar del Plata, y bueno, ustedes lo tienen en Córdoba capital, y después tenés todas las demás parroquias que no pertenecen a ese núcleo grande, y que a veces tenés adolescentes, hay curas a cargo de 3 parroquias, y acá yo creo que, por un lado, el pensar un formato diferente donde no nos centralicemos en la figura exclusivamente del sacerdote, ¿no? Y de la animación, la formación de líderes, la formación de animadores, la formación de celebradores, o sea, dar el espacio para que mucha gente pueda animarse. Después, como dice la instrucción, bueno, posibilidad de que no le falte la Eucaristía, pero no necesariamente la Eucaristía. ¿Sí? O sea, vos pensás en una parroquia pongamos, de la Sierra de Córdoba, que el cura va, porque tiene una parroquia, tiene 8 o 10 comunidades, y la misa la celebra una vez cada 3 meses, bueno, nadie se muere, pero vos pensás si, por decir un caso también en Córdoba, discúlpenme que me meta ahí en territorio de ustedes, pero si vas a los capuchinos o vas a Córdoba Catedral y decís, dejamos de tener 5 misas todos los domingos para tener solamente 2 para potenciar y poder cubrir las demás parroquias, la gente se te muere, te hace un escándalo. Me parece, no sé, capaz que yo digo lo que pasaría en Mar del Plata, muchas veces decíamos, ¿por qué nosotros podemos, en las parroquias que no son del centro de la ciudad, podemos dejar de celebrar misa cuando tenemos una jornada del clero, un retiro del clero,
¿Y por qué el cura de la catedral tiene que volver a celebrar misa de la catedral cuando nosotros dejamos nuestras parroquias sin misa y dejamos ministros? O sea, ahí se nota un clericalismo muy fuerte, ¿no? Pero hay que pensarlo más allá de eso. Y otra cosa que creo muy personalmente es que cuando revitalicemos en este sentido que estamos hablando, de comunidad de comunidades y demás, también Dios nos va a seguir enviando vocaciones a la vida matrimonial, vocaciones a la vida consagrada, vocaciones a la vida sacerdotal. No en el perfil que teníamos antes, pero Dios nunca va a dejar a su pueblo solo. ¿Mm? Es un padre que se ha comprometido con sus hijos. Entonces yo creo que en la medida que se viva intensamente una vida verdaderamente cristiana, el Señor va a ir regalando los dones y los carismas para que ese pueblo nunca quede solo, porque nos va a proveer siempre, no nos va a dejar solo nunca. Y esto es una convicción que tengo y que no digo que mañana, dentro de 10 años, tendremos 100 curas en cada diócesis, 100 curas más de los que estamos, sino que Dios se va a encargar de que no falte lo necesario para que esa presencia sacramental de Jesús, que también es centro de la vida cristiana, no le falte al pueblo de Dios. ¿Mm? Pero sí en otra dimensión, no en el ir y alimentarme sin tener una vida comunitaria, sino tener una vida comunitaria para poder alimentarme en esa comunidad con mis hermanos, que es otra dinámica, no es un self-service, disculpen que diga así, de la Eucaristía, voy, me recibo de la Eucaristía y me voy, sino celebro en comunidad, y porque celebro en comunidad va a surgir de los que celebramos la comunidad y de la familia, gente que va a decir, es importantísimo esto, y va a surgir la experiencia de todas las vocaciones que necesita la vida de la iglesia. Eso lo miro con esperanza, pero lo otro también es importante, lo que decía Pablo. La instrucción nos abre muchos horizontes que tendremos que ir trabajando sinodalmente. Estamos ya muy cerca del cierre, pero hay una cuestión que planteaste, Pablo, y creo que también lo pensamos, que es las comunidades poliédricas. Me pregunto si todos estamos comprendiendo qué significa eso, ¿no? No podría decir si todos la entendemos. El Papa utiliza la imagen del poliedro para hablar de la iglesia, ¿no? Porque este dinamismo de colores distintos, formas distintas, no es igual, digo, y me parece que es muy interesante para mirarlo en las parroquias, ¿no? Comunidades poliédricas, pensaba en la comunidad donde me encuentro particularmente hoy, como párroco, y digo, hay una comunidad virtual que se ha generado fuertemente con la pandemia, hay una comunidad propiamente de la zona de los hospitales del polo sanitario, hay una comunidad en la villa, hay una comunidad de gente que trabaja en otros ámbitos. Digo, comunidades, incluso algo que en este sentido, aquí en la comunidad vamos hablando más de espacios que de grupos, ¿no? Hay espacios de participación más que de grupos en donde nos encontramos, ¿no? Hay algunos grupos que tienen su dinamismo histórico y estos son espacios de jóvenes universitarios, espacios para parejas, espacios, ¿no? Donde hay vinculación se va construyendo comunidad, espacios diversos, formas diversas. Creo que es animarse a pensar en el esquema. El poliedro nos invita a pensar en esa diversidad. No sé si se entiende. Guillermo. Sí, muy claro. Acá Frank está haciendo un comentario privado, dice, tal vez hay que recuperar el concepto de iglesia doméstica y animar la pastoral que surge desde estas pequeñas comunidades. Muy agradecido. Bueno, Joaquín, me parece que estamos, no sé si... Sí, yo creo que ya estamos también sobre la hora, damos cosas respetuosos también con el horario, tanto para los panelistas como para todas las personas que han estado participando. Damos gracias a todos por esta participación. Creo que estos conversatorios es lo importante que nos ayudan, el sentirnos iglesia. Se ha dicho mucho de la formación del sacerdote, apuntaba el ponente de esa necesidad. También yo creo que los laicos también tenemos que formarnos. A veces estamos pensando simplemente en la iglesia
y estamos también desde los laicos con una mentalidad muy clericalista y muy dependiente de la figura del sacerdote y ese protagonismo. Yo creo que el espíritu es el que también va abriendo caminos por caminos insospechados que no sabemos, y también los laicos. Yo creo que hay que estar muy atentos para responder a estos caminos, y yo creo que también por todo esto pasa la sinodalidad y por todo esto pasa la conversión pastoral de la que se estaba queriendo hablar en estas charlas. Entonces damos gracias a todos. Creo que es un espacio que nos ha dado la posibilidad de escuchar, de compartir y de seguir pensando. Yo creo que es un camino que tenemos que seguir construyendo. La sinodalidad es algo que nunca se está ya construida y es responsabilidad de todos el ir construyéndola. Invitamos a todos a seguir pensando, a seguir orando, a seguir construyendo, a seguir aportando, a no tener miedo de aportar, como se nos ha dicho en la parroquia, para entre todos ir construyendo la iglesia, que es lo importante. Damos gracias a todos y les esperamos en cualquier otra oportunidad que podamos organizar una actividad parecida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo Nasif. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Joaquín.